Le damos la bienvenida a Beatriz Borges, abogada, especialista en derechos humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, Quito, y actualmente es profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos también de la Católica. Ella atiende y presta asesoría jurídica y litiga nacional e internacionalmente casos a violaciones a los derechos humanos de poblaciones vulnerables, como son los migrantes, refugiados y violencia hacia la mujer. Bienvenida, Beatriz, a nuestro programa Entre Aliadas. Beatriz es una mujer joven pero muy interesante. Ella tiene un currículum relacionado a investigación sobre los derechos humanos y yo creo que es una activista en todos esos espacios. Actualmente ella es presidenta de la organización CEPAS y de la cual lleva adelante y litiga casos de derechos humanos aquí en Venezuela. Cuéntanos un poco la labor que llevan ustedes adelante en CEPAS. Bueno, Liliana, agradecida de estar aquí en tu espacio, en este espacio para compartir lo que hacemos las mujeres en Venezuela y creo que es un maravilloso lugar para contar un poco lo que hemos venido haciendo en CEPAS, que tiene que ver mucho con el trabajo con los derechos humanos, especialmente también con el trabajo de los derechos de la mujer. CEPAS es una organización joven fundada en el 2013, un poco como en este entorno donde existe una gran criminalización por el ejercicio de los derechos y donde la ciudadanía se venía replegando y se venía invisibilizando, donde los ciudadanos, en vez de empoderarse en sus derechos, se ocultaban por miedo a ser penalizados. Buscamos la manera de activar a las personas, es decir, con el mensaje de los derechos están allí para ser ejercidos, el lenguaje de los derechos humanos son de nosotros y tenemos que buscar que esos derechos sean garantizados y sean respetados por el Estado. Y dijimos, bueno, muchas de las personas, esto que es tan obvio, que para nosotros es tan importante, muchas personas no lo conocen. Entonces, ¿cómo llevar el mensaje? Y empezamos como hormiguitas a realizar talleres a personas en las comunidades, a interesados, porque siempre se ven los derechos humanos como, bueno, gente que investigó, gente que estudió, solamente de abogados, y ese no es el mensaje ni esa no es la naturaleza de los derechos humanos. Y con estos talleres, bueno, fuimos como contagiando este mensaje y algo pasa con los derechos humanos, que cuando tú conoces el mensaje, cuando tú entiendes qué son, dices, bueno, yo dónde estaba que esto no lo sabía, y lo empiezas a asumir como un estilo de vida, una forma, como unos nuevos lentes de mirar la realidad y como unas nuevas formas de actuar. Y entonces a partir de allí las personas que se nos fueron acercando como muy tocadas por este mensaje, con mayor necesidad de formación, con mayor necesidad de herramientas, bueno, ¿qué hacemos? Queremos hacer algo. Y de ahí surgió esto que se llamó, y una de las actividades principales a la que está dedicada hoy en día CEPAS, que es la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos. Que, bueno, para nosotros venimos trabajando desde finales de 2013 con estos talleres. Ya hemos trabajado, o se ha armado la red en 9 estados. Y la red básicamente son ciudadanos agrupados con el mensaje de derechos humanos, trabajando y activándose por los derechos humanos. Sí, fíjate, nosotros tenemos cantidad de temas relacionados a derechos cuando trabajamos con las mujeres. También promulgamos el conocimiento y la investigación de los derechos de salud sexual y reproductivo. Igualmente el tema de género, que es vinculante a todo lo que son la prevención del embarazo del adolescente y la prevención de la violencia de la mujer. Se hace, y sobre todo en Venezuela existen leyes muy actualizadas sobre los derechos. Nosotros tenemos la LOGNA, en donde tiene cantidad de normas, entre las cuales está la norma de derechos de salud sexual y reproductivo, que es una norma dedicada a los jóvenes y adolescentes. Y tenemos la ley de la prevención de la violencia contra las mujeres, que es una ley también muy actualizada y que tipifica 19 tipos de violencia contra la mujer. En este marco de las leyes venezolanas, queríamos hacerte la pregunta sobre cuáles son el resultado de ese examen periódico universal de las Naciones Unidas sobre el tema Venezuela.
Bueno, ahí van varias cosas, ¿no? Primero, y yo creo que es un mensaje sobre todo a las generaciones jóvenes que ven este tema del feminismo o de los derechos de la mujer como temas ajenos, como tema de un solo grupo, entender que estas leyes que se han creado de forma especial para la protección de los derechos de las mujeres son unas leyes que consagran una discriminación positiva en el sentido de dar protección a un seres humanos que por características culturales y por situaciones de hecho se ven vejados en sus derechos. Entonces, cuando tú te empiezas a meter en el tema y sobre todo si eres mujer, en muchos ámbitos puedes sentir lo que implica esa discriminación, lo que implica el no estar en situación de igualdad, e incluso habiendo tenido las oportunidades de formarte, habiendo nacido en un espacio, digamos, económicamente sustentable para desarrollar tu personalidad, encuentras donde una sociedad privilegia a un sexo, a un género sobre el otro. Entonces, en ese sentido, la lucha por los derechos de la mujer, que ha sido una lucha histórica, donde nos han precedido mujeres aguerridas, donde nos ha tocado demostrar algo que es obvio, que es nuestra capacidad, al igual que los hombres, que nuestro poder de hacer las cosas y de ser también líderes en una sociedad. Y eso ha venido cambiando. Quizás las luchas de hoy no son las mismas del pasado. Es decir, hace años las mujeres luchaban para votar. Y tú dirás, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. Pero vemos recientemente, como países árabes ahorita, es que las mujeres están logrando poder ejercer el derecho. O sea, que no es algo que ha pasado, que hemos dejado atrás, ¿no? Entonces, estas leyes lo que han venido es a buscar dar respuesta a una realidad que hoy en día sigue siendo discriminatoria. Pero ¿qué sucede? Que la ley no es la única solución. Es decir, las leyes están allí para dar respuesta, pero existe todo un tema de prevención, existe todo un tema de trabajo con la cultura, con los actores sociales para poder disminuir estas brechas. Con la segunda cosa que me hablas del examen periódico universal, esto es también algo muy importante. En el país pasan muchas cosas y como nadie se entera de las cosas importantes, estamos siempre sobre lo urgente y sobre la coyuntura. Una de las cosas que va a pasar importante este año 2016 es la presentación de Venezuela ante el examen periódico universal. Venezuela ya lo hizo previamente, recibió recomendaciones de Naciones Unidas en diferentes temas de derechos humanos, entre ellos incluidos los derechos de la mujer, y ahorita en marzo las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, incluso ciudadanos, tienen la oportunidad de hacer informes y decir cómo está cumpliendo Venezuela con los tratados internacionales que ha suscrito voluntariamente ante Naciones Unidas y que en varias oportunidades el Estado venezolano ha firmado que está dispuesto a cumplir con esas obligaciones. Sí, en las metas del milenio, Venezuela asignó para sumarse a todos los países, los 189 países, en lograr para el 2015 metas relacionadas a prevenir la pobreza, la contaminación, todo lo que es la desigualdad de la mujer, la mortalidad materna infantil, bueno, una cantidad de temas. Entonces, fíjate, en el tema del examen periódico universal, el Estado va a presentar un resumen y de la sociedad civil, ¿qué puede aportar ese resumen paralelo o ese informe sombra que las organizaciones activistas de derechos humanos aquí en Venezuela estamos haciendo? ¿Qué podemos aportar? Okay. Bueno, ya el Estado de Venezuela fue examinado y frente a ese examen los estados hicieron recomendaciones, donde el Estado venezolano en aquella oportunidad, 2012, si mal no recuerdo, el Estado aceptó esas recomendaciones. Es decir, un Estado le dice, bueno, recomendamos que implementes esta medida, y el Estado dice, bueno, yo acepto esa recomendación y durante estos años ha debido implementarla. Entonces, parte de lo que va a pasar ahorita es ellos evaluar cómo ha sido el cumplimiento del Estado con respecto a los pactos y los tratados que conforman todo el Corpus Juris de Naciones Unidas, pero adicionalmente con las recomendaciones que ellos aceptaron. Y con base en eso, las organizaciones de derechos humanos en Naciones Unidas, y esto es algo muy importante porque a veces las organizaciones no lo saben, tienen la posibilidad de obtener esos espacios de participar, de decir, de enviar información, ¿no?
Y Naciones Unidas está muy abierta, de hecho, a eso. Existe un link en la página de Naciones Unidas que establece la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil se inscriban y puedan presentar informes para que ellos tengan, digamos, mayor información y pluralidad de fuentes para poder consultar y cuestionar al Estado sobre sus obligaciones. Entonces, en materia de salud, si hay una organización que maneja datos o que maneja información, puede enviar estos informes a la fecha tope, creo que es hasta el 21 de marzo, o sea que estamos a pocos meses de que eso suceda. Ahí establecen los parámetros de lo que son la extensión del informe, cómo deben ser establecidos, y esa es información que Naciones Unidas recibe, sirve a los estados, porque la naturaleza de este examen, a diferencia de otros mecanismos que tiene Naciones Unidas, es de naturaleza política, porque se plantea entre estados, se plantea en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, son otros estados cuestionando a los estados que van a presentar el examen sobre la situación de derechos humanos y de diferentes ámbitos. Entonces, esa información que reciben los estados de organizaciones de sociedad civil es información alternativa que les sirve a ellos de insumo para hacer estas preguntas, para hacer estos cuestionamientos en el proceso del examen. Sí, muy interesante que el público que nos está oyendo conozca un poco cómo es ese mecanismo que desarrolla Naciones Unidas y cómo incidimos todos los países en el examen periódico de Venezuela. Bueno, vamos a nuestra pausa y ya regresamos Entre Aliadas con nuestra invitada de hoy, Beatriz Borges. Bueno, aquí estamos de vuelta en nuestro programa Entre Aliadas. Aquí su productora y conductora, Ileana La Rosa, con la invitada de hoy, Beatriz Borges. Ella es abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres y es directora y fundadora de la organización CEPAS. Comentábamos con ella en el cierre sobre la agenda de incidencia internacional en donde están protagonizando las organizaciones civiles venezolanas a nivel internacional. Cuéntanos un poco el trabajo que se está realizando. Bueno, existen también mecanismos internacionales que se encargan de supervisar los compromisos internacionales o los compromisos que adquieren los estados de forma voluntaria en esos tratados. El año pasado iniciamos o dimos como inicio a una agrupación de organizaciones que tenían esta inquietud, que venían documentando el tema de las violaciones de derechos humanos a las mujeres, y preparamos informes que fueron después evaluados por 2 comités de Naciones Unidas. Pero cuéntale al público, uno fue tema tan interesante. Uno fue el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el otro fue el Comité de Derechos Civiles y Políticos. Esos son comités que están conformados por equipos técnicos de Naciones Unidas también, que ellos conocen el cumplimiento del Estado venezolano de ciertos compromisos. Y eso se da en Ginebra, o se dio en Ginebra, y esta coalición de organizaciones que trabajamos los derechos por los derechos de la mujer, en este caso estábamos participando CEPAS, Freya, Gendu, ABESA, fueron 4 organizaciones que iniciamos este proceso, hicimos esos informes y vivimos todo lo que fue toda la experiencia de ir, presentar el informe, hablar con los expertos, y que esta información pues fue utilizada para preguntarle al Estado, bueno, en qué situación estaba el cumplimiento de sus obligaciones. Luego de esto creímos que era importante como involucrar a más organizaciones y que más temas fueran difundidos y fueran trabajados. Y bueno, abrimos un poco las conversaciones para que esta agenda internacional fuera discutida. La invitación sigue abierta, no solamente para trabajar en la coalición, sino para que cada organización trabaje su propia incidencia. Y existen, por ejemplo, mecanismos que lamentablemente son poco conocidos. Hablábamos del EPU, hablábamos de los exámenes periódicos que corresponden a los pactos. También hay un mecanismo que también es poco conocido, que son los expertos o los relatores en temas, por ejemplo, en el tema de derechos de la mujer. Para lo que es la incidencia internacional existe una relatora por los derechos de la mujer, y también hay un grupo de trabajo sobre los derechos de la mujer en Naciones Unidas, que digamos, cualquier persona que tenga el correo electrónico, que tenga información que pueda ser viable, veraz, que sea información que sea importante para tomar en cuenta en cuanto a los derechos de la mujer o en otras áreas, porque también hay diferentes relatores, por ejemplo, derechos migrantes, libertad de expresión, independencia del Poder Judicial. En temas de derechos humanos, en la página de Naciones Unidas puede ver el listado de relatores y los mecanismos especiales. Pueden mandar digamos, la distancia a esos relatores, es simplemente un clic del correo electrónico, enviar esa información, y para ellos es muy valioso. Eso a nivel de Naciones Unidas, que es como los mecanismos universales.
Luego está también el sistema regional, que es el sistema, digamos, no más cercano, porque bueno, ambos están cercanos, pero este es un sistema especializado sobre todo lo que está en torno a la OEA. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde específicamente en temas mujeres existe una relatoría sobre los derechos de la mujer, que digamos dentro de los comisionados, que son 7, uno de los comisionados siempre asume el tema de mujer, y donde se puede enviar información, donde se pueden pedir audiencias, donde se pueden denunciar casos. Y también está la CIM, que es la Comisión Interamericana de la Mujer, que es una organización de carácter más político, pero que con su carácter técnico da la posibilidad de personas, de mujeres o organizaciones, de prepararse, de mantener un diálogo constante y de visibilizar las agendas de las mujeres. Sí. Estos espacios existen internacionalmente, son espacios creados para que la sociedad civil participe, y un poco la invitación es que se animen las mujeres, las organizaciones de mujeres a conocerlo y activarse y a presentar información en estos espacios. Fíjate, en una oportunidad me hicieron una entrevista y me preguntaron que si yo, como fundadora y directora general de la organización aliada, sentía que yo era una organización política. Y realmente todas las organizaciones que inciden en comunidad, que inciden en la sociedad, somos organizaciones políticas. Increíblemente, un grupo de vecinos que está en pro de cuidar todo lo que es su entorno, es una organización política. Los que son los vecinos de un edificio, ¿entiendes? La junta del condominio de un edificio, eso es una organización también política, porque estamos de alguna manera incidiendo en nuestra comunidad y tomando medidas tanto para lo que es resguardar ante la inseguridad, o medidas ante cómo podemos sobrevivir todos unidos en esa pequeña comunidad. ¿Qué mensaje le puedes dar tú a todas esas comunidades de mujeres que a lo mejor piensan que no están haciendo incidencia, y de que sí deberían de aportar y deberían de sumar y se deberían de agremiarse, esa es la palabra, para que pudieran también ser voceras de las necesidades que tienen en esas comunidades, y necesidades pertinentes en cuanto a lo que son la violencia y contra sus derechos humanos? Bueno, yo igual coincido contigo que la acción política no está limitadamente a aquellos que ejercen la profesión política, sino defensores de derechos humanos, agrupaciones de la sociedad civil, diferentes agrupaciones que trabajen en pro de generar cambios, generan una acción política. Lo que no es una acción partidista, en el sentido de, y podríamos ver como las organizaciones de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, están un poco a la defensiva, mientras que los partidos políticos van más a la ofensiva desde el punto de vista de tomar posesión del poder y desde ahí generar los cambios. Las organizaciones de la sociedad civil generan los cambios de su espacio, inciden en los cambios políticos de su espacio, y por eso también generan una acción política desde el punto de vista del activismo, desde el punto de vista de la investigación, incluso desde el punto de vista de los servicios. Vemos organizaciones que prestan servicios que son servicios del Estado, y no por eso dejan de ser organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Un poco el mensaje es que, y sobre todo en este país, donde la división entre el Estado y el ciudadano a veces se ve desdibujada, que los espacios de participación, que los espacios donde los ciudadanos queremos estar y queremos aportar son muy importantes, y donde debemos desarrollar, donde debemos organizarnos, y esto también es un derecho humano, el derecho a la sociedad, a la asociación y la libertad de la asociación. Si la posibilidad que tú y yo nos reunamos y decidamos hacer algo, eso es un derecho que debe ser protegido, y debe existir en la sociedad la garantía de que nosotras, si queremos hacer eso, lo podamos llevar a cabo, nos podamos organizar y lo podamos hacer libremente. Claro, y que podamos denunciar también. Que podamos denunciar si hay restricción a que eso que estamos haciendo nosotros, que forma parte de un ejercicio democrático, sea hecho. Entonces, el llamado es a no desplegarse, a no encerrarse, a no invisibilizarse. O pensar que el problema es solamente mío, el problema es de nuestra comunidad. El llamado a la acción, lo que podamos hacer, bien sea una organización, bien sea en la forma individual, definitivamente el trabajo en red, el trabajo en cadenas, el trabajo entre muchos, genera, por supuesto, potencia, el resultado mucho mayor, pero todo empezó con una persona que quiso hacer algo. Entonces, yo creo que nosotros en una sociedad como en la que estamos, que necesita participación, que necesita aporte ciudadano, que necesita pesos y contrapesos, es muy importante desarrollar organizaciones, personas que quieran trabajar por la comunidad, y en el trabajo social, innovaciones sociales, es fundamental.
Bueno, aquí estamos Entre Aliadas con nuestra invitada de hoy, Beatriz Borges. Son palabras para estimular a todas las mujeres que nos oyen de que tienen que participar, que su voz es importante y de que hay organizaciones internacionales que están oyendo las necesidades de nuestro país. Ya regresamos Entre Aliadas. Y aquí de vuelta en el programa Entre Aliadas con nuestra invitada de hoy, Beatriz Borges. Beatriz venía comentando de la agenda parlamentaria de los derechos de la igualdad de mujeres. Coméntanos un poquito este trabajo que estamos haciendo ahorita, un grupo de activistas y un grupo de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, que estamos generando una agenda de mujeres para llevarlas a la nueva Asamblea Nacional. Bueno, sí, después de los resultados del 6 de diciembre se abre como una oportunidad de diálogo, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero, no solamente para las mujeres, sino para, en general, la sociedad civil, de poder, un grupo de la sociedad civil importante que por no fijar una posición política se encontraba simplemente sin ningún tipo de diálogo posible con la anterior Asamblea Nacional. Digamos, esto esperemos que va a cambiar y tenemos como esa certeza de que por lo menos los canales se abren y poder reanudar lo que es normal en democracia, que es los diálogos entre los actores políticos y los actores de la sociedad civil a los fines de hacer incidencia, generar cambios sociales y cambios positivos para la sociedad. Y esa agenda que queremos presentarle. O sea, bueno, a partir de allí se abre esta posibilidad de que las diferentes organizaciones puedan generar agenda de trabajo para hacer cambios tanto en lo parlamentario como en lo legislativo. Entonces, a partir de esto, diferentes organizaciones de mujeres que vivimos en el ámbito del trabajo de los derechos, tanto algunas de manera técnica, otras desde el punto de vista activista político, nos sentamos para decir, bueno, ¿qué planteamos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las urgencias? Y bueno, en diciembre se hicieron las primeras reuniones, han habido varias agrupaciones, se han generado algunos documentos con base a cuáles son las urgencias y bueno, superado un poco todo lo que ha sido el proceso de instalación, el tema institucional, la idea es nosotros reunirnos con la comisión. ¿Y cuáles son los temas urgentes? Ok, primero, bueno, un poco en la agenda parlamentaria está el tema de crear una comisión para la mujer, porque actualmente el tema de las mujeres lo venía conociendo de manera, digamos, muy subsidiaria una comisión que estaba dentro de la Comisión Permanente de Derechos Sociales, ¿no? Cuando entendemos que los derechos de la mujer, por el protagonismo que tiene la mujer en la sociedad, por las falencias que existen en cuanto al cumplimiento y garantía de sus derechos, debe ser una comisión permanente. Entonces, sí, dentro de la agenda parlamentaria esa es una de las primeras urgencias. Y tenemos que recordar que Venezuela es el país con mayor embarazos en adolescentes de toda la región. Tenemos que recordar que el número de casos de feminicidio y de casos que se han presentado y denunciado de violencia contra las mujeres son enormes en estos últimos años. Y debemos recordar también que en Venezuela el 41% de la familia venezolana, la mujer es jefa de hogar. Entonces, ante este contexto país, ¿qué estamos proponiendo la sociedad civil en esa agenda? Bueno, en la agenda parlamentaria, está la agenda parlamentaria y la agenda legislativa. En la agenda parlamentaria, una de las urgencias del tema de las mujeres es el generar una comisión permanente sobre los derechos de la mujer. Complicado porque, bueno, por un tema de presupuesto entendemos que todo lo que venía de la asamblea anterior se recondujo. Entonces, bueno, nuestras expectativas un poco están en por lo menos con tener un interlocutor y que se cree la Comisión de la Mujer dentro de la Comisión de Desarrollo Social, una subcomisión que nos permita tener a alguien con que dialogar, que dialogue en nuestros mismos términos, que entienda qué son los derechos humanos de las mujeres, que entienda cuáles son las grandes problemáticas de las mujeres, pero que son del país en general y que está afectando nuestro desarrollo, que está afectando digamos esa más de la mitad de la población de este país que se encuentra todavía con una desprotección de sus derechos, ¿no? Entonces, si encontrar en los nuevos diputados alguien pueda apoderarse y empoderarse del tema y pueda ser nuestra voz en la asamblea. Todavía estamos trabajando en eso, tú sabes lo difícil que es poder sensibilizar
actores políticos sobre este tema. Claro, y la necesidad que tiene el país de generar políticas públicas con los temas relacionados. Con visión de género. Ajá, con visión de género. Fíjate, otros grandes temas que se han estudiado en estos últimos años y que son gravísimos en el país es la mortalidad materna. Eso es generado también por el alto índice de embarazos interrumpidos en casa. La problemática es inmensa. Ante la escasez de anticonceptivos, también vemos que esa problemática del embarazo adolescente va a acrecentarse. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo en la sociedad civil en poder compartir esa cantidad de problemas que tenemos con este canal que se ha abierto de poder llevar esta agenda de mujeres al Parlamento, yo creo que realmente es de gran importancia. Bueno, existe otro de los temas también es despolitizar la bandera del feminismo, ¿no? Porque este gobierno de estos últimos años se ha vendido como un gobierno feminista que protege los derechos de la mujer, pero como tú bien lo has dicho, los problemas son graves y no han mejorado, sino siguen empeorando. Y cuando vemos las cifras, cuando vemos las situaciones, de verdad, el trabajo transversal con los derechos de la mujer en las políticas públicas está abandonado. Sí. Y en Venezuela la pobreza tiene cara de mujer. En Venezuela la mayor cantidad de pobres son mujeres. Entonces, que esta bandera del feminismo, que esta bandera de la lucha de la mujer sea una bandera de todos, no solamente del gobierno, sino de la oposición, sino de todos, que reivindiquemos el lenguaje, la consideración, la participación. Por ejemplo, tú ves lo que pasó en las presidencias de las comisiones, de 15 creo que nada más son 3 mujeres. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de la paridad? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la junta directiva de la Asamblea Nacional? También fueron puros rostros masculinos. ¿Dónde están las mujeres y las mujeres talentosas que llegaron allí? Se hablaba de una paridad del 50%, solamente llegamos al 20% de la asamblea, cuando somos la mitad del país. O sea que seguimos estando fuera de los espacios de decisiones que nos involucran a las mujeres. Y lamentablemente muchas de las mujeres que participamos o logramos llegar nos olvidamos de esa agenda pendiente por los derechos de la mujer. Entonces creo que en la agenda parlamentaria, así como urgencias, está esa la posibilidad de crear una comisión permanente sobre los derechos de la mujer, y en este caso pues que no sea pidiendo, por lo menos que haya una subcomisión con un interlocutor que se apruebe el tema. También quitarle, o sea, despolarizar la bandera al feminismo y que sea una bandera de todos, y empoderar a las mujeres y a los diputados para que las posibilidades de legislación que se puedan hacer tengan una visión transversal de género. Muy interesante, muy interesante. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestra invitada de hoy. Aquí de vuelta en el programa Entre Aliadas con nuestra invitada de hoy, Beatriz Borges. Veníamos comentando sobre la igualdad de la mujer en los espacios de poder que nuestra nueva asamblea parlamentaria no logramos obtener más, sino ¿cuánto fue? El 20%. Un 20% de mujeres y en la no, asamblea. Tampoco estamos presentes ni en la junta directiva ni en lo que es las comisiones permanentes. Sí, pero fíjense, ante este tema, un tema álgido sobre la igualdad y las oportunidades de las mujeres aquí en Venezuela, las Naciones Unidas han generado una campaña que está muy actualizada para este año 2016, que se llama He for She. Él por ella. Él por ella. Cuéntanos un poquito sobre esa campaña, que yo creo que el público que nos oye es interesante que vean el esfuerzo que se hace internacionalmente para poder propulsar a la mujer a los espacios de poder, los espacios de la inversión económica y los espacios de decisión. Sí, bueno, es un tema apasionante y lamentablemente nuestro país poco ha mirado todo lo que hay a nivel internacional, ese reconocimiento de los derechos de la mujer como derechos humanos y todas esas obligaciones que nos tocaría tanto a la Asamblea como a todos los ciudadanos ver para allá. Y una de las cosas que también Naciones Unidas, un poco viendo la importancia que tiene este tema a nivel mundial. Cuéntaselo a la cámara. Vamos para allá. La importancia que tiene este tema a nivel mundial es la posibilidad de posicionarlo en la agenda pública. Posicionarlo y no solamente porque no tiene que ver solo con un tema de leyes o de pactos internacionales o de reconocimiento de derechos. Tiene que ver con que la gente entienda que tenemos patrones y estereotipos que de forma cultural se han ido perpetuando en la historia, y que eso hace una afectación o una afectación directa a los derechos de la mujer. Y esta campaña busca un poco involucrar a aquellos ausentes, aquellos que deben buscar o que están como del otro lado de la brecha, que son los hombres.
porque entienden que todos tenemos, o sea, los derechos humanos y los derechos de las mujeres en especial son derechos que todos debemos apropiarnos y luchar por ellos. Y los derechos de la mujer, los hombres a veces toman una posición donde no se quieren involucrar, donde no toman una acción, donde incluso no verbalizan o reconocen la existencia de estas inequidades. Entonces, así como tu programa Aliadas, pues a los aliados de las mujeres son los hombres. Y los hombres no conocen muchas veces las problemáticas de las mujeres, las deficiencias, las falencias en cuanto a las brechas, y la idea es tenerlos como aliados. He4She busca un poco eso, empoderar a hombres con el discurso de género. Y yo creo que esto es un reto para aquellos hombres que escuchan tu programa, que espero que sean muchos, sí. Aunque este es un programa de mujeres o dirigido a muchas mujeres y liderazgo, los hombres son más grandes, son más poderosos, se apoyan a mujeres capacitadas, mujeres que desean creer y crecer y que desean trabajar y destacarse en posiciones, ¿no? Y en esta campaña está desarrollada, pueden buscar la página web, nada más colocando la etiqueta He4She en sus redes sociales. Pueden posicionar el tema en la agenda pública, y en la página de Naciones Unidas pueden bajar en español las acciones que pueden realizar los diferentes caballeros hombres para apoyar los discursos de género, entender cuáles son las problemáticas y saber dónde están las prioridades de la agenda mundial en los problemas de garantía y respeto a los derechos de la mujer. Bueno, este es un mensaje que le dejamos acá para todos nuestros oyentes en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos en Aliadas en Cadena para todos sus comentarios. Y increíblemente tuvimos un programa interesantísimo hoy con Beatriz Borges. Hablamos sobre los derechos, sobre la agenda parlamentaria y sobre el tema de igualdad de género. Para todos ustedes, muy buenas tardes, y ya saben, estamos siempre aquí activos en el programa Entre Aliadas.